¿Cómo construyeron los antiguos un faro más alto que el mayor faro de Estados Unidos actualmente? ¿Fueron los antiguos egipcios capaces de crear una sierra circular gigante que podía cortar el granito sólido? ¿Cómo construyó Julio César un puente a través del poderoso río Rin en solo 10 días? ¿Y luego hizo marchar su ejército de 40.000 hombres a través de él? Y los secretos del puerto más grandioso del mundo antiguo, el Portus Romano. Monumentos más colosales que los nuestros. Antiguas superarmas tan poderosas como las actuales. Tecnología tan precisa que desafía la reinvención. El mundo antiguo no era primitivo. Sus maravillas son tan avanzadas que aún las usamos hoy. Viaje a un mundo más cercano de lo que imaginamos, a una era antigua donde nada era imposible. En el mundo moderno, icónicas estructuras artificiales se extienden a través de los océanos como faros de progreso. La Estatua de la Libertad, de 90 metros de altura, domina el puerto de Nueva York. Pero es posible que esta maravilla de ingeniería quedara empequeñecida por una construcción creada por antiguos ingenieros hace más de 2000 años. ¿Y qué hay de esto? El faro del Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, es el faro más alto de Estados Unidos. ¿Pudo existir un antiguo faro del doble de altura? La respuesta a ambas preguntas se halla en una increíble estructura. Es un edificio rodeado de leyenda y rumores, pero no solo existió. Se irguió por más de 1500 años. Era el Faros, el gran faro de Alejandría. El faro de Alejandría era el padre de todos los faros. Fue una de las estructuras artificiales más altas de la Tierra. E incluso comparado con los faros modernos, era mucho más alto que estos. Este faro tiene 26 metros de altura. Es muy alto. El faro de Alejandría medía unos 120 metros de altura. Demasiado grande. El faro era una de las 7 maravillas del mundo y merecía serlo. Era uno de los edificios más altos y enormes y fue construido con un estándar muy, muy alto. Nunca había habido una estructura como el faro. La estructura del faro de Alejandría era increíble. Tenía una enorme base cuadrada. Estaba hecho de bloques de granito sellados con plomo derretido para protegerlo de las olas. Luego venía un nivel octogonal y sobre eso, uno cilíndrico. Esto no era nada. Era el equivalente a un edificio de 40 pisos. Julio César lo llamó una obra de maravillosa construcción. Los faros modernos como este en Happisburgh, Inglaterra, son estructuras pequeñas y temporales en comparación. Este faro ha estado en pie por unos 2 siglos, más que muchos, pero el de Alejandría tenía cerca de 280 años antes de Cristo y aún estaba en pie en el siglo XIV. Más de 1500 años. Eso es increíble. Fue el primero, el más grande y el mejor. Estableció el estándar. Y cuando los romanos se encontraron con él, vieron cuán útiles podían ser los faros y los construyeron por todo su imperio. Dover, Inglaterra. Los restos de uno aún pueden verse en Dover, Inglaterra. Dover era el puerto clave hacia Gran Bretaña. El faro aquí era increíblemente importante. Este luce impresionante. El de Alejandría lo deja totalmente empequeñecido. Es casi imposible creer que pudiesen lograr ese nivel de experticia en arquitectura y también de ingeniería, pero lo hicieron. ¿Realmente tenía que ser tan grande el faro de Alejandría? Bien, fue construido para los reyes de Egipto y ellos querían hacer una gran declaración. Esto fue construido por la dinastía de reyes que sucedieron a Alejandro Magno en Egipto. Consideraban a Alejandría como un gran teatro para proyectar su poder, su magnificencia y grandiosidad. Todo tenía que ser más grande y mejor que en cualquier otro lugar, un poco como en Nueva York. Era tan impresionante que personas de todo el mundo conocido viajaban a ver este milagro de construcción. Solían estampar imágenes de él en monedas, vendían modelos de él, y cuando los visitantes llegaban podían comprar boletos.
Era básicamente el Empire State de su época. Era así de famoso. Se habla de una plataforma de observación y no me sorprendería que hubiera personas allí vendiendo el equivalente antiguo de hamburguesas y pequeños modelos del faro que pudieran ser llevados de regreso a casa. En Dover, los romanos estaban menos interesados en el turismo. Tenían un imperio que construir y querían asegurarse de que sus barcos pudieran pasar a salvo. Este faro no estaba solo, de hecho era parte de un par con otra torre allí, en los altos occidentales, y se erguían a cada lado del puerto natural de Dover. Faros Dover. Y con una configuración similar a través del canal, en Francia, los marinos romanos podían navegar a salvo entre las dos. Usando las torres juntas, los marinos podían usar efectivamente una forma antigua de GPS para saber exactamente dónde estaban y cómo viajar a salvo y hallar un pasaje seguro a los puertos. Era inteligente. En la noche, los faros romanos quemaban madera seca para crear el fuego más brillante. Durante el día, probablemente quemaban madera húmeda, la que crearía una señal de humo. Lo más increíble sobre el faros son los relatos de algo con tecnología supremamente avanzada, que era usado en el tope, con notables similitudes con un faro moderno. Esta es la parte importante de un faro. Originalmente había linternas de fuego aquí, pero como en todos los faros modernos, tenemos electricidad y prismas para enfocar la luz. La luz de este faro puede verse desde 29 kilómetros en el mar. El de Alejandría podía ser visto a 48 kilómetros en el mar. Y te preguntarás qué generaba esa luz. Durante el día, una buena posibilidad sería usar grandes espejos que bien podrían haber rotado para dar un efecto de destello como lo que verías en los faros modernos. Un faro destellante como los actuales, hace más de 2000 años. Suena imposible, pero el fabricante de modelos Richard Windley ha recreado su posible funcionamiento. Mi teoría, y es solo una teoría, es que un espejo recolectaba los rayos del sol en esta dirección, hacia este espejo superior, que debía tener el ángulo preciso para que el rayo pasara verticalmente hacia abajo. El rayo sería reflejado hacia el espejo aquí abajo, que luego podía rotarse para distribuir la luz, casi del mismo modo en que lo haría un faro moderno. Ha surgido un gran misterio tras el uso de espejos en el faros. ¿Acaso hacían más que solo brindar un pasaje seguro? Se dice que los espejos podían usarse para concentrar los rayos del sol para destruir barcos. Una increíble arma antigua, como algo salido de la era espacial, ¿podría ser cierto? Alejandría era el hogar de la biblioteca más grande del mundo antiguo, y la ciudad quería protegerla. Pero incluso si no había una superarma, el solo rumor habría bastado para que cualquiera lo pensara dos veces antes de atacar Alejandría. No haría ningún daño que se esparciera el rumor de que tenían una especie de superarma de rayos en la cumbre del faro que podía destruir barcos. Era como decir, mira, no me molestes, porque si no... El faro ciertamente estaba en buena posición defensiva. Es por eso que hoy, esta fortaleza del siglo XV marca su ubicación. Con o sin la antigua superarma, el faro de Alejandría era uno de los ejemplos más extremos de ingeniería antigua. El faro de Alejandría era una maravilla del mundo antiguo, del tamaño de un rascacielos moderno. Incluso hoy habría sido visto como una hazaña asombrosa. No ha sido superado. El Faros fue construido tan bien que hicieron falta varios terremotos para finalmente derribarlo en el siglo XIV. Fue un final dramático para una increíble construcción. Muchos de los proyectos de ingeniería más increíbles del mundo antiguo se realizaron en Egipto hace miles de años.
Construyeron estructuras asombrosas, templos y tumbas increíbles, la Gran Esfinge y las pirámides de Giza. Abu Roash, Egipto. Pero ahora hay evidencia de más ingeniería imposible. Esta misteriosa losa de piedra fue hallada en Abu Roash, el lugar de la pirámide inconclusa, a 8 kilómetros de Giza. Fue descubierta cerca del antiguo foso de un bote, donde habría sido enterrado un bote para transportar a un rey muerto a la otra vida. Notablemente, la losa parece sugerir que los antiguos egipcios usaban técnicas de ingeniería que se creían desconocidas hasta el siglo XIX, 4.500 años después. De seguro, es imposible. La losa está hecha de granito, una de las rocas más duras. Sabemos que los egipcios usaban herramientas de cobre, pero este es más suave que el granito, y lograron cortar el granito finamente. ¿Cómo lo hicieron? Esta línea me parece muy intrigante. Si las teorías tradicionales son correctas sobre cómo habrían pulido la superficie, no hay razón para que exista esta línea. Para mí, esa línea parece una marca de corte. Les mostraré otra cosa que es muy interesante. Si ponen algo horizontal a través del bloque, pueden ver que es una superficie muy cóncava. Es bastante uniforme, pero pueden ver que se hunde significativamente en el medio. La suavidad del corte solo pudo haber sido hecha aserrando, en lugar de cortando. La curvatura de la roca sugiere un tipo particular de sierra, una sierra imposiblemente moderna. La teoría más controversial de cómo pudieron haber creado esta losa de granito de este modo, con una superficie cóncava, es cortándolo con una sierra circular gigante. Parece asombroso porque nunca se han hallado sierras circulares en el antiguo Egipto. Esto sería asombroso. Según los libros de historia, la sierra circular fue inventada a finales del siglo XVIII. Si estas curvas pueden ser reproducidas, tal vez sería posible deducir cómo fueron hechas. Yeovil, Inglaterra. En esta fábrica de corte de piedra cerca de Yeovil, Inglaterra, han estado intentando hallar la respuesta. Tuvieron que haber usado una tecnología más avanzada de lo que pensamos, y me encantaría averiguar cuál es. El perfil curvado se logra con una sierra moderna circular, moviendo esta a través de la piedra. ¿Podría una antigua sierra circular cortar así? Pero con la sierra vertical a la roca, se crea un borde recto al final. La losa de Abu Roash tiene un borde curvo, como si la sierra hubiese pasado horizontalmente. Pueden ver aquí que si hacemos un corte recto en la superficie, obtendremos una curva superficial como esa, la que vemos en Abu Roash. Pero esta losa tiene algo muy inusual, como una curva compuesta que solo puede hacerse poniendo la hoja a 45 grados de la superficie y moviendo la losa. Eso reproduce exactamente el patrón que vemos en la losa. A un ángulo de 45 grados, una sierra circular produce un perfil curvo que iguala la curvatura de la sierra. También deja un borde curvo, ya sea que la hoja se mueva sobre el bloque, o más probable, que el bloque se mueva contra la hoja. Si tienes una sierra en el plano vertical, estás efectivamente moviendo el bloque así. Es un movimiento fácil de hacer si tienes algunos rodillos y personas para moverla. Pero los antiguos egipcios no tenían máquinas impulsadas por electricidad como esta, y el granito debe ser cortado con hojas de acero de alta tensión o de diamante. Los egipcios no tenían acero, y cortar rocas con sierras de punta de diamante es ingeniería imposiblemente avanzada. De hecho, no hay evidencia de que los egipcios siquiera hubiesen descubierto los diamantes. Si los antiguos egipcios tenían ingeniería como esta, la historia tendría que ser reescrita. Lo intrigante ahora, si observas esas dos curvaturas, una en el plano horizontal y otra en el vertical,
y extrapolas esos círculos, es que obtienes una sierra de unos 10 metros de diámetro. Y eso es muy grande. Una sierra circular de 10 metros habría tenido que ser vertical para poder cortar fácilmente las losas de piedra. De hecho, habría tenido que estar en algún tipo de agujero hecho especialmente. Así que buscas una fosa en el suelo de unos 3 metros de profundidad y por supuesto al lado de la losa hay un surco en el suelo que concuerda exactamente con las dimensiones de la sierra que habría tenido que usarse para crear esa losa. Así que lo que digo es que hay un surco junto a una pirámide, que no es un foso de botes. Estos surcos han sido malinterpretados como fosos de botes. ¿Acaso estos fosos pudieron realmente contener sierras circulares gigantes? Eso sería increíble. ¿Y qué hay del diamante? No se han hallado rastros de diamantes en ninguna excavación. No estaban buscando partículas de diamante. Así que digo que la próxima vez que excaven un foso de botes, que hallen uno nuevo, sugiero que busquen con cuidado en los extremos y que hagan un buen análisis de la arena que encuentren allí. Si la arena contiene diamante, se demostrará que eran fosos para cerrar y no para botes. Pero se ha encontrado una pieza de evidencia y es sólida como una roca. La mejor explicación para la losa de Abu Roash podría ser una sierra circular gigante lo bastante fuerte para cortar el granito, hace 4500 años. La ingeniería extrema del mundo antiguo creó megaconstrucciones que aún nos sorprenden hoy. Hace 2000 años, Julio César, uno de los más grandes comandantes de Roma, enfrentó un reto imposible de 400 metros de ancho y 10 metros de profundidad: el río Rin. Desde la ribera lejana, tribus germanas amenazaban las nuevas conquistas de César. De este lado, las tribus germánicas estaban felices. Ellos creían que cualquier avance por el río era imposible. Pero los germanos subestimaron el poder de ingeniería del ejército romano y la insaciable ambición del César. Para entender cómo el ejército romano pudo crear un puente sobre el río hace 2000 años, veremos cómo el ejército británico lo hace hoy. Los ejércitos modernos tienen acceso a equipo de puentes de alta tecnología, así que para cruzar este río solicitamos la ayuda de los ingenieros reales. Estos 3 camiones de alta movilidad pueden crear un puente instantáneo en cualquier momento. Esto es Able en inglés, equipo automático de colocación de puentes. 10 hombres pueden colocar este puente de 30 metros en menos de media hora. Pero el puente de César necesitaría estadísticas imposibles. Tan largo como 4 campos de fútbol, debía soportar el peso de 40.000 hombres. ¿Cómo logró el ejército romano esta tarea imposible miles de años antes de los modernos equipos de construcción de puentes? Fortaleza de Ehrenbreitstein, Alemania. Hay una fascinante pista aquí en la fortaleza de Ehrenbreitstein, muy por encima del Rin. Estas grandes piezas de roble fueron recuperadas del lecho del Rin, no lejos de aquí. Han sido fechadas por carbono en el año 50 a.C. Y hay una razón para eso. Eran parte del puente de Julio César. Estos pilares puestos en el lecho del río revelan el tipo de puente que construyó César. Fueron moldeadas por ingenieros romanos para poder ser colocadas en el lecho del río. Pero cuando estaban colocándolas en el lecho, no estaban seguros de con qué se encontrarían. Pusieron zapatas en el fondo para poder meterlas sin dividir la madera. Y parece casi increíble. Pero este clavo fue colocado por un ingeniero romano. Pero estos pilares tenían 45 centímetros de grosor, 18 metros de largo y pesaban más de 2 toneladas. ¿Cómo los pusieron? Hoy usamos equipos como este. Usa un martillo de 5 toneladas y puede poner 60 pilares al día.
Es asombroso que César hace 2000 años hiciera exactamente lo mismo para cruzar el río Rin. Solo piensen en la magnitud de este reto de ingeniería. Debes colocar apoyos en el fondo del río, poner vigas horizontales y luego construir un camino encima. Y los soportes son enormes. No podías solo golpearlos usando un gran martillo. Parece imposible de creer, pero los soldados romanos construyeron su propio equipo para colocar los postes. Un sistema como este usa la gravedad. En el tope tienes un gran bloque de granito que es alado sobre un bloque y una polea. Lo sueltas, golpea y lo clava en el suelo. Tenían sus herramientas, tenían árboles. Hicieron esto. Es hermoso. Y estos asombrosos instaladores de postes podían flotar. Si observamos a los modernos ingenieros militares construyendo un puente, los principios no han cambiado en 2000 años. Las lecciones se remontan al tiempo de César. Esto era colocado en secciones y luego arrojaban otra sección, y eso hizo el ejército de César. Este asombroso puente creado usando el bosque avanzó a través del Rin imposiblemente rápido. Tomó solo 10 días. 10 días debió haber sido absolutamente asombroso para los germanos del otro lado. Un puente que en efecto aseguraba las fronteras de Roma. Para vencer las fuertes corrientes del Rin, los ingenieros romanos crearon rasgos de diseño que aún podemos ver hoy en los modernos puentes de vigas. Podrías pensar inicialmente que lo que deberías hacer es ponerlos verticalmente. No, los romanos tuvieron una ingeniosa idea, ponerlos en ángulo. El agua viene hacia acá, así que su fuerza los empuja más hacia el lecho del río, haciéndolo más fuerte. Para los aterrados germanos, el puente de César era una muestra inimaginable de ingeniería extrema. Pero eso no evitó que lo atacaran. Las tribus germánicas comprendieron que podían hacer flotar troncos río abajo para intentar destruir el puente que construían. Para superar eso, los romanos pusieron pilares corriente arriba para desviar cualquier tronco que fuese enviado hacia abajo a destruir su puente. Con el puente terminado, César guió a sus tropas para enfrentar al ejército germano que lo superaba en 10-1. Pero los asombrados germanos huyeron. El puente de César le permitió subyugar a las tribus germanas sin tener que luchar contra ellas. Esta intimidante hazaña de ingeniería extrema no fue solo un poderoso puente, fue la mejor disuasión estratégica. Fue un puente fenomenal. Pongámoslo en contexto. Durante la Segunda Guerra Mundial tendieron un puente a través del río Sangro en Italia. Un poco menor. Fueron 335 metros y les tomó 9 días. Así que en tiempos romanos, 400 metros, 10 días. Segunda Guerra Mundial, 9 días. Realmente fue una enorme declaración por César y su ejército. Era, somos Roma y podemos ir a donde queramos. Así que inclínense. Los puertos de aguas profundas actuales son asombrosas hazañas de ingeniería construidos para acomodar enormes barcos de contenedores y millones de toneladas de carga cada año. Estamos en el puerto de San Diego. Puertos como este son la línea vital de una nación. Carga de todo el mundo llega aquí. Es uno de los puertos más importantes de la costa oeste de los Estados Unidos. Pero los puertos eran aún más importantes en el mundo antiguo. Imperios enteros dependían de ellos, y ninguno más que Roma. Y el puerto de Roma, siendo el más grande de su tipo, es conocido simplemente como Portus. El Portus era el mayor puerto marítimo que servía a la ciudad imperial de la antigua Roma. Estaba a unos 32 kilómetros de la ciudad, pero estaba conectado a canales que llevaban el grano y otras cargas directamente al corazón de la ciudad. Pero había una diferencia significativa entre el Portus y muchos de nuestros grandes puertos modernos. El Portus fue hecho por el hombre. San Diego es un puerto natural, uno de los mejores del mundo.
A diferencia de San Diego, muchas áreas del Mediterráneo no tenían puertos naturales. El Portus tuvo que construirse a mano para hacerlo tan importante como este puerto de aquí. Construir un puerto a mano es una enorme hazaña de ingeniería. Y el que los romanos lograran esto hace 2000 años, a la escala del Portus, pareciera ser un logro imposible. La infraestructura portuaria del Portus era increíblemente sofisticada. La cuenca principal tenía casi 2 millones de metros cuadrados de superficie. Tenía muelles y rompeolas, un área de construcción de barcos. Era ingeniería fantástica. La escala es simplemente asombrosa. Y para intentar tener idea de ella, en la Universidad de Southampton, en Inglaterra, usan lo más reciente en imágenes de computadora para recrear el antiguo puerto. Es como si estuviéramos caminando por el lugar del Portus, aunque en este momento estemos en el laboratorio en Southampton. Los datos de los sondeos geofísicos, imágenes de láser y topografías tomadas por aviones no tripulados son introducidos en computadoras. Esto es arqueología de avanzada y lo que han descubierto es asombroso. Estamos hablando de algo a una escala increíble. Para un provinciano que llegase en su barco, esta era la primera visión de Roma. Esto buscaba dejarte asombrado y hacerte decir, oh Dios mío, realmente estoy llegando al centro del mundo aquí. Estaba el enorme palacio imperial, de al menos 3 pisos de altura. Y este edificio para reparar barcos, imposiblemente grande, casi 240 metros de largo. Este es un edificio absolutamente enorme, realmente inspirador. La logística, la fuerza humana, la escala de todo lo relacionado con él es abrumador. El Portus no era el único puerto artificial en el mundo antiguo. Increíblemente, en el siglo III a.C., un enorme puerto fue creado en Cartago, en la costa norte de África, que para entonces era el gran rival de Roma. Era lo bastante grande para construir y dar servicio a más de 200 barcos allí. La parte exterior era para barcos mercantes y existía un puerto interno oculto para los barcos de guerra. Pero como siempre, los romanos llevaron las cosas a otro nivel. El Portus era unas 10 veces más grande. ¿Por qué realizaron los romanos tal esfuerzo sobrehumano? ¿Por qué necesitaban un puerto tan enorme? En el siglo I, se estima que la población de Roma era de cerca de 1 millón de personas, y esas eran demasiadas bocas que alimentar con solo la tierra agrícola cercana, así que tenían que importar grano a la ciudad, y por eso el Portus era clave. Para evitar revueltas por comida, vastas cantidades de grano eran importadas de Egipto y Sicilia. Si mantienes al pueblo alimentado, lo mantienes feliz. Si comienzas a sentir hambre, si no hay comida disponible, si las tiendas están vacías, habrá problemas. Cuando el imperio declinó en el siglo VI, también lo hizo el uso del puerto, así que comenzó a obstruirse. Eventualmente los edificios se dañaron. Pero ver el puerto cobrar vida de nuevo nos da una idea del alcance y el poderío de los romanos en su cúspide. Lo asombroso sobre el Portus es la escala de los restos que tenemos allí, y a la vez nos dan un modo de entender la enorme escala del Imperio Romano del cual era el corazón. El imperio más grande necesitaba el puerto más grande, y querían que todos los demás vieran que lo tenían. Por esa razón se esforzaron tanto e invirtieron tanto tiempo y destrezas de ingeniería en el Portus. Crearon una de las obras maestras del mundo antiguo. Roma era excelente en la ingeniería extrema. Pero cientos de años antes de los registros romanos, se construyó este túnel. Sin herramientas eléctricas, sin máquinas para hacer túneles, sin dinamita. Y estos antiguos ingenieros hicieron mediciones tan precisas que aún hoy no sabemos cómo lo hicieron. Lago Nemi, Italia. Este es el lago Nemi, a 30 kilómetros al sur de Roma, Italia. Roma, lago Nemi. Cada año, el agua de lluvia inundaba el lago, volviendo inutilizable la rica tierra agrícola.
Para resolver el problema, los antiguos ingenieros lograron lo imposible, creando un túnel a través de una montaña. Hay una construcción fantástica por aquí. Esencialmente, es un túnel usado para drenar parte del agua del lago, pero tienes una montaña en el medio. Se estima que este túnel fue iniciado hace más de 2.500 años. Y para acelerar la construcción, los constructores idearon un plan imposible. ¿Por qué no construir un túnel de drenaje a través de la montaña? Pero no solo eso. Comencemos en ambos extremos y nos encontramos en el medio. Bien, ese es un gran reto. La ingeniería moderna no pudo. La antigua sí. El analista 3D James Dean usa la tecnología más reciente para entender esta hazaña de ingeniería extrema. Este increíble túnel, construido para drenar y regular el desbordamiento, corre colina abajo desde el lago Nemi hasta el valle. Se excavaron 2 túneles, uno desde cada lado, con la intención de reunirse en el medio. Los túneles se encuentran a solo 3 metros verticalmente. Este túnel fue excavado hace más de 2.500 años. Como una hazaña humana, es más que increíble. Pero parece totalmente imposible que pudieran medir con tanta precisión. ¿Cómo lo hicieron? Los modernos constructores de túneles usan láseres para excavar en línea recta. Parece imposible que los antiguos ingenieros lograran esto hace miles de años. Es húmedo, mojado, helado. Y por supuesto yo tengo luz eléctrica, pero ¿qué tenían en la antigüedad? Tenían lámparas de aceite, pequeños nichos que tallaban a un lado de la roca. Es muy penoso. Y sin embargo, los ingenieros fueron asombrosamente precisos. Por 1,5 kilómetros, este túnel cae 12,5 metros, un gradiente promedio de menos de 1%. Es una extraordinaria hazaña de ingeniería antigua. Solo se excavaron 2 fosos de referencia para asegurar la dirección correcta. ¿Pero cómo lograron crear el gradiente? Pudieron haber usado este rudimentario nivel romano, una cuba de agua con una marca en cada extremo para mostrar la inclinación correcta. Los antiguos constructores pudieron haber usado esto para aprovechar la gravedad. Ni siquiera sabemos si este instrumento existía en esa época, pero sí sabemos que de algún modo lograron lo imposible. Cualquiera que haya sido el método usado por los antiguos, la evidencia de que lograron lo imposible está aquí, a 140 metros bajo tierra. Muy bien. Ahora, tenemos a Paulo allá arriba y yo estoy abajo. Y estamos representando a 2 equipos. Así que arriba, en el lago Nemi, tenemos a los trabajadores cortando y progresando unos 600 metros. Pero abajo donde estoy, el otro equipo se movía más despacio, porque esta piedra es muy dura, es basalto, así que solo se movían 400 metros. Aún no sabemos cómo lo hicieron, y los 2 túneles se conectaron dentro de la montaña y solo estaban desviados algunos metros, sin ninguna tecnología moderna. Es increíble, 400 o 500 años antes de Cristo. Parece imposible, pero ellos lo hicieron. Regular el nivel del lago no solo protegía las tierras agrícolas. Varios cientos de años después, el túnel Nemi le permitió al emperador Calígula construir un vasto palacio flotante y un templo para la diosa Diana. Y 2000 años después, el túnel permitió que el lago fuese drenado para revelar los barcos de Calígula. Es increíble pensar que tienes este túnel de 2.500 años o más, drenando parte del lago Nemi, el mismo túnel que revela los grandes barcos de Calígula. Sin el túnel Nemi para remover millones de litros de agua, los 2 barcos más grandes que han sobrevivido del mundo antiguo nunca habrían sido recuperados. E incluso hoy, el túnel podría proteger el lago de un desbordamiento. Hoy, toda gran ciudad tiene un mundo debajo de ella. Túneles, bóvedas, cloacas, tuberías. Esta es ingeniería moderna extrema.
Pero ¿pudo haber existido ingeniería subterránea hace 1500 años a la escala de una catedral bajo tierra? De seguro es imposible. En tiempos modernos, una de las construcciones subterráneas más notables fue hecha en Londres, Inglaterra, en el siglo XIX. Estoy en Finsbury Park, en el norte de Londres, para darle un vistazo a una de las maravillas subterráneas de la ciudad. El Dr. Bradley Garrett es experto en los mundos ocultos bajo nuestras ciudades. Estos escalones llevan a una maravilla de la ingeniería. Es una cisterna victoriana vacía, un reservorio subterráneo que brinda agua para la ciudad arriba. Otras aún están en uso bajo Londres, y juntas tienen la justa fama de ser una maravilla de la era victoriana. Este reservorio habría contenido unos 19 millones de litros de agua. Es una increíble pieza de arquitectura y no solo es una hazaña de ingeniería, sino un espacio estéticamente hermoso. Ingeniería increíble como esta inició el mundo moderno. Estambul, siglo VI después de Cristo. Pero del otro lado de Europa hay una ciudad moderna con un antiguo pasado. Esta es Estambul. Y bajo estas calles hay algo extraordinario. Tal vez nuestra ingeniería moderna no sea tan moderna después de todo. Estoy en la cisterna basílica, que en turco es conocida como Yerbatan Sarey, o Palacio Subterráneo. Y esta es la mayor cisterna de agua en la antigua ciudad conocida como Constantinopla. La cisterna basílica es increíble, es enorme y puede contener hasta 100.000 toneladas de agua. Esos son 83 millones de litros. Las paredes tienen 3,5 metros de espesor, cubiertas con cemento impermeable. Y aún funciona, aún contiene agua. Hoy, esta sería una asombrosa hazaña de ingeniería. Pero increíblemente, esta cisterna es romana. La innovadora construcción del siglo VI fue supervisada por el propio emperador romano Justiniano, el sucesor de Constantino, y un hombre ansioso por dejar su marca. Se dice que la cisterna basílica fue construida por 7.000 esclavos, todos bajo las órdenes del propio emperador Justiniano. Esto es ingeniería a una escala monumental. Pensar que emprendieron un proyecto de construcción tan grande, con herramientas y métodos básicos y simples, es imposible de creer. Un ingeniero moderno pensaría que no hay forma de hacerlo. ¿Cómo la construyeron? ¿Qué ingeniería estuvo involucrada? Esencialmente tenías una enorme fuerza laboral que excavó este espacio. Hablamos de hombres usando picos y palas y cestas de mimbre para transportar la tierra. Lo más impresionante, claro, es que esa tecnología simple que tenían disponible les permitió construir grandeza. Esto es como una catedral. La cisterna podría ser un templo a la ingeniería romana. De hecho, muchas de estas 336 columnas de mármol vinieron de templos en desuso por todo el imperio. Los romanos reciclaron mucho mármol para la cisterna. También reciclaron esto. Un gran descubrimiento, y es una medusa. Esto protegía del mal en tiempos paganos. Estaba ubicada aquí y apilada con otros bloques para llevar esta columna más pequeña hasta la altura del techo. ¿Hay algún significado oculto en el hecho de que esta cabeza esté al revés? Bueno, esto estaba en la cisterna en el siglo VI. Estaba bajo el agua. Más allá de eso, no lo sabemos. Pero ¿por qué tener un suministro de agua subterráneo? Otras ciudades obtenían agua de reservorios, acueductos y canales. Los romanos eran expertos en esto. Algunos cientos de años antes, los romanos del este aprendieron del modo difícil el valor de las cisternas en tiempos de guerra. Durante meses, judíos rebeldes en la fortaleza de Masada, sobre una colina, resistieron a una enorme fuerza romana y pudieron hacerlo porque la cisterna subterránea les brindaba suficiente agua dulce para resistir el asedio. En Constantinopla,
Los romanos estaban decididos a tener un suministro seguro de agua en el corazón de la ciudad. La ciudad es inmune al ataque, así que si están bajo el asedio tendrán un enorme suministro de agua. Tienen ese gran suministro y pueden resistir el ataque por mucho tiempo. Es una gran solución de ingeniería y no veríamos otro suministro de agua a esta escala por otros 1400 años. Puede que Constantinopla tuviera la más grande, pero no era la única ciudad del mundo antiguo con cisternas subterráneas. El pueblo de Alejandría hizo exactamente lo mismo. Construyeron cisternas bajo la ciudad. Eso demuestra cuán inteligentes eran todas estas civilizaciones antiguas. Y cuán buenas eran hallando soluciones de ingeniería para los problemas. La cisterna basílica no tuvo igual hasta bien entrada la era moderna. Esto es lo mejor de la ingeniería extrema. Es asombroso pensar que su trabajo no fue superado por 1500 años. Los antiguos ingenieros crearon el estándar para la tecnología que forma parte vital de nuestro mundo moderno. Desde sofisticados sistemas de navegación hasta cortes de precisión y puertos ultramodernos, demostrando que el mundo antiguo era capaz de lograr lo imposible y crear ingeniería extrema que aún puede quitarnos el aliento.